Sí, en las diferentes organizaciones planteamos un tema, como hablaba Xavi antes, un tema y a menudo un problema, y es difícil que nos comprendan y que asuman estos temas los diferentes compañeros del municipio, de la organización en general. A menudo nos ven como aquellos que nos dedicamos a temas de ocio, de entretenimiento, bueno, somos la tercera, la cuarta o la 10ª carpeta y nos cuesta que esto esté en la agenda y las prioridades, ¿no? Por tanto, venís repitiendo cuando intervenís y evidentemente somos conscientes de la situación del país y de la ciudad, de los municipios, pero en la parte cultural recordar que en todas partes a la gente de la cultura le cuesta mucho tirar adelante sus proyectos, no estáis solos, digamos, es una situación compartida, tenéis vuestras contingencias, digamos, y vuestro contexto, evidentemente, pero hay una parte que es la misma y esto es importante. Tulio hacía mucho énfasis en que hace falta, bueno, hoy volvíais a hablar del tema, estrategia, planes estratégicos culturales. En cultura tenemos la costumbre de cada vez hacer más cosas, ¿no? En los servicios, en las direcciones de cultura de los municipios, nos cuesta mucho dejar de hacer programas y actividades. Vamos acumulando cada vez más. La decisión de dejar de hacer es muy difícil. Bueno, yo conozco muy pocos casos, si no es por crisis políticas, financieras, etcétera, que se dejen de hacer programas, sino vamos acumulando, es un proceso acumulativo. Tulio explicaba que vosotros tenéis desde el 89 una ley de descentralización y transferencia de competencias, bueno, es un poco bastante largo, que establece las competencias de los municipios en cultura. Nosotros no tenemos esto. Nosotros en los municipios hay servicios culturales desde la administración pública, bueno, es un acuerdo tácito, digamos. Hay una ley de museos, pero no son competencias estrictamente municipales, y una ley de bibliotecas. Es la única competencia que sí que establece lo que tienen que hacer municipios en bibliotecas. Es decir, hay unos ratios de población y en función de los ratios y unos estándares de calidad, que tiene que haber tantas bibliotecas por número de habitantes. El resto no lo establece ninguna ley. Y en cambio los municipios, que es la trinchera más cerca del ciudadano, pues dan servicios de, bueno, las diferentes disciplinas que nos hemos otorgado durante los últimos años, de música, artes visuales, artes escénicas, museos, bibliotecas, patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo dice ninguna ley. Es una curiosidad importante, bueno, en nuestro caso, bueno, digo curiosidad para no extenderme. Entonces, los títulos estos de Cultura 3.0, bueno, porque me dijeron que hablar de temas digitales, hablaré, y es un poco bueno, ahora veréis a qué viene esta idea de Cultura 3.0, ahora lo veréis.
¿Qué pasa con la innovación? ¿Qué pasa con hacer cosas diferentes? Por ejemplo, dos casos también marchando de la cultura para entenderlo. Steve Jobs con Apple decía, si yo escuchara a los consumidores nunca hubiera hecho ni iPads, ni iPhones, ni nada. La gente no me pide esto. Él dice, yo tengo que crear esta necesidad en estos productos, ¿no? O Ford, Henry Ford, con los coches, decía, a mí me pedían caballos más rápidos. Y yo les dije, necesitan un coche, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a unos productos, no a unas necesidades. Bueno, es igual, es un poco más complicado todo esto, pero la innovación, o sea, yo digo porque yo también, y ayer lo dije, vamos a hablar mucho de la audiencia, de la comunidad, pero tengamos en cuenta que no todos son blancos o negros. Es decir, ¿qué pasa con la innovación? Si solo focalizamos con la comunidad es muy complicado. Bueno, no, hay maneras de innovar con la comunidad, claro que sí. Pero preguntando mapeos, necesidades, gustos, tal, oferta, demanda, a lo mejor no nos salen temas que nos interesa que salgan. Hay que buscar otras maneras, metodologías, quizá, seguro, tocó la gente, pero recordad, o sea, a mí me gustan mucho estos dos ejemplos muy diferentes de Henry Ford en principios de, bueno, hace muchos años. A mí la gente me pedía caballos más rápidos, ¿no? O Steve Jobs también. Nadie le ha pedido nunca ni un iPhone, ni un iPad, ni nada, ¿no? Nada de esto, digamos. Entonces, y entonces aquí entra todo el tema de crear la necesidad en el caso de Apple. Y lo ha hecho muy bien, pero muy bien. Porque ya, bueno, me voy, pero es igual, las sesiones son continuas de los tres y yo hablo también de la sesión anterior de Xavier, ¿no? En estos años de crisis en Barcelona ha salido el tema del teatro, ¿no? Tema del teatro. Y también contestando tu pregunta de antes, dice que ya no están los comediantes y los juglars en Barcelona, ¿qué ha pasado? No, a ver, este dato que es anecdótico, no nos quedemos en la anécdota, pero para situar lo que pasa, porque creo que en Barcelona, primero, Cataluña somos 7 millones, lo digo porque dimensiones, 7 millones, aquello, ¿en qué hotel están alojados? ¿Sabes? Pues aquello, en Cataluña somos 7 millones. Hay anualmente 3 millones de espectadores de teatro. 3 millones de... No sé si de personas, a lo mejor hay uno que va muchas veces, pero hay 3 millones de entradas vendidas cada año en Barcelona. Cada año, los datos que salen es, bueno, al principio de la crisis se bajó un 20% y ahora un 5%, y este año, lo que decía Xavier, ha subido un 3%, ¿no? Pero estamos allí en los 3 millones de espectadores. Lo es un dato ya muy... Y anualmente se hacen 10.000 o 12.000 funciones de teatro anuales. Ellos saben, quizá tienen los datos en la cabeza más frescos, pero es igual, para tener una noción no tiene más importancia. Lo relevante, es decir, hay teatro en Barcelona. Lo relevante es que el peso de los musicales era relativamente bajo y este peso ha aumentado de manera relativa mucho. ¿Por qué? Porque se ha priorizado cantidad de espectadores asistentes a las funciones. Y entonces es una manera de obtener resultados en el sentido de número de espectadores. Es esto lo que queríamos decir. Bueno, ¿y dónde iba yo? En los momentos de máxima crisis, económica, financiera, la gente va a los musicales que valen 4 veces más que una entrada de teatro normal en Barcelona. Es decir, una entrada de teatro normal en Barcelona vale unos 3.000 bolívares, para hacer una media, y la de musical vale 3 y 4 veces más, es decir, 9.000 o 12.000 bolívares.
y hay colas y ventas anticipadas de entradas para ir a ver Los Miserables, para decir una que es internacional, o otras más locales, ¿no? O es Jerónimo Stilton, no sé muchas más yo, ¿eh? Otras más locales, de más comerciales, porque decimos musicales, queremos decir también algunas más comerciales. Es decir, hay crisis y la gente paga bastante dinero, es decir, yo no pago 9.000 y 12.000 bolívares para ver nada, aunque me guste muchísimo, ¿no? Bueno, no es nada tampoco, pero teatro nunca, es decir, y voy mucho al teatro, ¿no? Pero nunca nos gastamos este dinero. Las colas no son solo para ver musicales. En el centro de Barcelona, en la Plaza Cataluña, hace unos años abrieron una tienda de Apple y hay colas para comprar iPhones y iPads. Es decir, hay un tema, bueno, ya entraremos en la sociología, pero el funcionamiento de porque la gente, en qué, los esfuerzos, los sacrificios, en qué los hace, también la gente de la cultura lo tenemos que reflexionar, ¿no? Cómo conectamos con este, no sé si es Maslow o no es Maslow, que decía Lluís, pero esta es la realidad. O sea, si cierran, la gente no va a comer al menú el mediodía, se lleva su comida porque no puede pagarla y todos van con iPhone y ¿qué está pasando? ¿No? Entonces luego no pueden comprar, no pueden ir al teatro porque es muy caro, o al cine, ¿sabes? Entonces, política cultural, función de la cultura. Es la cebolla, es lo que es, de otra manera de lo que explicaba Lluís, es decir, a lo largo de la historia ha habido diferentes nociones de cultura, que las vamos a hablar así muy rápidamente, muy por encima, pero siempre ha ido, estas diferentes nociones y esta evolución conceptual ha ido acompañada de dos temas. Uno, las estructuras necesarias, o sea, crear instituciones, crear estructuras para tomar decisiones sobre la gestión, que sois vosotras, sois vosotros, es lo que estamos hablando, ¿no? Tomar decisiones sobre la gestión. Y estos modelos de gestión han ido tomando diferentes formas. Todos estos engranajes, había un tema primordial desde el principio, que es decidir qué valor, qué es estético, qué no es estético, dónde está la belleza, qué es el buen gusto. Esto yo resalto porque si esto es el inicio de noción de cultura, o sea, la ilustración, lo que hablaba ayer, se mantiene. O sea, todo lo que vamos a ver no es que sean temas que se apartan y viene otra noción, no, lo tenemos todo encima de la mesa. Y esto es lo que digo, todos estos valores hay que gestionarlos y decir, ¿qué focalizamos nosotros? Puede ser varios. O sea, es decir, decimos lo que es cultura, lo que no es cultura, en función de unos criterios estéticos y de lo que consideramos que son temas absolutamente subjetivos, pero que el Estado decide qué es cultura y qué no es cultura. Esto es la primera noción de cultura, dejamos el monopolio del Estado para tomar estas decisiones. Esto ha cambiado, por suerte, pero empezamos por ahí. Es el Estado y sus estructuras quien decide lo que es cultura y no es cultura. Y esto es bidireccional. También la cultura ha servido, como sabéis, para construir estados y para construir identidades y construir cohesión social alrededor de unos valores y unos valores culturales y estéticos. Claro. Esto en la ilustración y ahora. Lo han hecho desde regímenes autoritarios, etcétera, etcétera. Incluso pues, cuando se reunificó Italia, pues tuvieron que... Pero sin fascismo también. En Italia había que crear una identidad común y por lo tanto la lengua, por ejemplo, era un tema primordial, ¿no? Por tanto, la política destinada a garantizar este disfrute estético, a la formación de las personas por medio de la contemplación de las obras artísticas, será la primera política cultural. Entonces, bueno, lo he representado así, le he dicho cultura 1.0, que es esta licencia que me he permitido, ¿no? La noción de cultura y las políticas culturales trataban sobre el buen gusto, el concepto de belleza y básicamente quedaban circunscritas a las bellas artes y un poco menos, pero también a la literatura y la música. Y entonces los gobiernos necesitan desarrollar estas maneras de ejercer el poder no coercitivas con la estética. Generalmente son no coercitivas, ¿no? Incluso el soft power, hay un concepto ahora que es soft power, que es
pues buscar la coerción en el sentido positivo de la palabra, ya no con la parte bélica, digamos, sino con la diplomacia cultural, por ejemplo. Y esto hay países europeos y no solo europeos que lo hacen muy bien. Y esto es, bueno, mediante otros mecanismos posicionarse a nivel mundial. La cultura, entonces, otra característica muy importante es que siempre se concibe desde el principio, o en el principio, improductiva. El Estado tiene que financiarla. Todas las decisiones las toma el Estado. Y evidentemente no estamos hablando de lo que, cuando decimos el gusto, la estética, estamos hablando de lo que se denomina alta cultura. Hablemos de la cultura 2.0. Aparece la revolución industrial, por tanto tenemos una ola de innovación tecnológica entre el 19 y el 20, la impresión moderna, la aparición de la radio, el cine, la música. Todo esto permite reproducción a gran escala de contenidos. Esto es clave. Hasta entonces todo, por ejemplo, decíamos, restricción de públicos, de audiencias y alta cultura, pero ahora tenemos aquí a cultura del ocio, aparece todo el concepto de cultura del ocio, entretenimiento, no solo gracias a esto, sino cambios sociolaborales, etcétera, etcétera, que liberan grandes horas para que la gente pueda tener estas horas de cultura de ocio, y aparece evidentemente con el mercado de la cultura y la propiedad intelectual. Estoy simplificando mucho, pero para que veamos un poco el puzzle que tenemos. La cultura construye y alcanza a una gran audiencia y se basa virtualmente en esta reproducibilidad ilimitada de contenidos. Y hay una novedad importante, lo decíamos, estamos hablando de cultura improductiva, ahora la cultura genera factura, genera facturación, genera beneficios significativos, y esto para un sector cultural mayoritario provoca rechazo se le asocia a que la cultura se mercantiliza, que la cultura se dedica al ocio y al entretenimiento, a los mass media, y hay un rechazo que mi tesis, no sé si es muy exagerado decir tesis, es que pervive esto. Hay muchos sectores de la cultura que les salen granos cuando se habla de economía, de la cultura, etcétera, y esto pervive, esto está encima de la mesa todavía, este debate sobre la cultura, la relación entre la cultura en las mecánicas de mercado. Mercado de la cultura genera facturación. Vale, entonces, aquí sí que tenemos, por un lado, el concepto de alta cultura, diferenciamos, el concepto de alta cultura persiste, es el que necesita subvenciones, y en cambio hay otros tipos de cultura que tiene un mercado que le funciona y no hace falta que haya financiación por parte del Estado. Todo esto viene a luz de decir, volviendo al principio de lo que decía, con los recursos que tenemos que fijarnos dónde ponemos nuestros recursos, qué financiamos. Es un tema que ya hablaba, creo que eras tú, que hablabas de un festival magnífico que se está preparando. Si vienen grandes grupos, que la gente paga, bueno, si es gratuito no, claro, pero estos grupos, la gente pagaría entradas para verlos. ¿Hace falta que el Estado financie estos festivales? ¿O podría poner un precio y no haría falta que dedicara recursos el Estado y los podría dedicar a otras cosas? También estamos en la 1.0, en la 2.0 y en la 3.0. Las tenemos las tres en la agenda, encima de la mesa, en nuestra gente, en nuestros creadores. Tenemos que elegir. Tenemos todo, no tengo que elegir entre una y otra, no, tenemos todo, tenemos que saber el campo de juego que tenemos, ¿no? Producción de contenidos digitales. Esto no tiene nada que ver, o sea, tenemos por una parte una corriente de innovación muy fuerte, que es la producción de contenidos digitales, y la gente conectada por medios digitales. Esto cambia todo el panorama de lo que hemos estado hablando. Hay gente, bueno, incluso se crean nuevos productos por este hecho, por estar todo el mundo conectado digitalmente y por ser los medios digitales. Los dispositivos digitales tienen un software que permite que gente amateur o semiprofesional
primero, son baratos, fáciles de aprender, son baratos y fáciles de aprender, entonces con una modesta inversión puedes realizar creaciones de un nivel prácticamente profesional. Esto, con todas las discusiones que quieras tener, pero la realidad es que con softwares accesibles y dispositivos dispositivos que en los últimos 20 años cada vez son más baratos, etcétera, etcétera, a un límite si ya cualquiera puede aprender y crear. Pero es que no solo crear, la audiencia no es que sea ya todo el mundo, cuando decimos todo el mundo es nuestra ciudad, no, es todo el mundo, la audiencia. Y entonces, claro, si antes con el 2.0 era que la creación se podría reproducir virtualmente ilimitadamente, la producción, ahora tenemos que el consumo también puede ser virtualmente en cualquier parte del mundo. Entonces aquí todas las relaciones han cambiado, las relaciones han cambiado absolutamente. Y otro elemento muy importante, que es que el contenido producido puede ser distribuido en muchos casos sin mediadores. O sea, directamente quien produce y el ciudadano, o en términos el consumidor, el ciudadano, la relación es punto a punto, digamos, o punto a muchos puntos, digamos, pero sin mediadores. Por tanto, todo el tema económico de donde tenemos la propiedad intelectual desaparece, y es donde hay todas las crisis de todos estos mediadores que hacían de distribuidores entre producción y consumo, ¿no? La cultura puede ser producida masivamente y también distribuida masivamente fuera de los canales de comercialización. Diferentes aspectos sería esto. El valor económico social que produce no es a través del contenido del precio, y esto es muy importante, sino que el valor social y económico producido se produce por medio de la participación. Cuanto más gente participa, cuanto más gente colabora, el valor económico y social aumenta. Esto es un cambio de paradigma en la cebolla impresionante. Otro aspecto que tampoco entraré mucho, pero la cultura ya no es un aspecto solo del uso del tiempo libre, sino con estos dispositivos ya está arraigada a la vida diaria. Todo lo que es la producción, porque ya no es voy el tiempo libre, me desplazo, decido tal, sino que con estos dispositivos continuamente tienes la cultura en tu móvil, en tu dispositivo, puedes producirla, puedes consumirla, puedes verla, etcétera, etcétera. En términos económicos, es lo que se llama economía colaborativa, la cultura del share, utilizar sin poseer, y el gran control o empoderamiento de la ciudadanía a partir del consumo. Cuando hablamos de mapeos culturales y de saber nuestras realidades sociales en nuestras localidades, el radar, ¿os acordáis que os dije? Tenemos nuestros radares, ¿no? Los municipios, los departamentos culturales tenemos nuestro radar para saber quién hay. Entre otras cosas, nuestro radar tiene etiquetas. Música, teatro, danza, artes visuales. Nadie le ha puesto ninguna etiqueta al radar para que detecte lo que está pasando en la red. Los radares que tenemos no están... Hay que actualizarlos. También, hay que actualizarlos. ¿Entendéis? Es decir, que hay cosas que están pasando que la municipalidad no... sobre todo, evidentemente, el estereotipo y la realidad es que es gente joven, pero hay gente joven haciendo muchas cosas en la red, y esto no está en la calle, está en sus casas, pasan cosas muy interesantes, se conectan, no sé, hay un chico de una ciudad de Cataluña que tiene 200.000 habitantes, que hizo música con su computador, está la electrónica y estas cosas, y vende música a todo el mundo, y su municipio no tiene ni idea de quién es él. Es el creador cultural de su municipio más importante
bueno, más importante en términos de reconocimiento, de facturación, etcétera, etcétera, pero nadie ha hablado nunca con él. O sea, evidentemente hay que hacerlo, o sea, no lo olvidéis, utilizar la difusión por las redes sociales, porque, sobre todo, si queréis nuevos públicos, los nuevos públicos o los tenéis en el mall, o los tenéis en el café que nos hablabas, o los tenéis en las redes sociales, por ejemplo. Por tanto, las redes sociales hay que explicar qué se hace y qué proponemos. Nuestras propuestas hay que explicarlas en las redes sociales. Pero sobre todo, las redes sociales tienen que ser un espacio de diálogo. Tienes que saber también cuáles son sus intereses. En el sector del libro, el funcionamiento tradicional, cuando escribías un libro, cuando escribían un libro, era, hacías un libro, venía luego la campaña de comunicación, de marketing, y buscabas tus compradores. Hoy en día, hay gente que entra en Facebook, entra en una comunidad de, ¿cuánto queréis? 400.000, 3 millones de personas que hablan sobre, no que sé, ¿de qué queréis hablar? De los alacranes de Venezuela. ¿Verdad, Rosa, que hay muchos alacranes en Venezuela? Pues les hago un libro sobre los alacranes de Venezuela y tengo un mercado potencial impresionante de compradores. Y hay mucha gente que hace libros así. Es un ejemplo, y también genera el debate de lo que queráis, pero ya no hay que ir a hacer una campaña de marketing y buscar tus compradores y convencerlos. No, es que los tienes allí. Si tú eres te haces como, yo es que no estoy en Facebook, pero es que te haces amigo, eso, ¿no? Te haces amigo y te estás un tiempo haciendo tu amigo, haciendo el voyeur, sabes cuál es su interés, tú eres uno más, pues ¡pam! Y esto es cómo funciona la relación cultural sin mediadores hoy en día, facturando mucho, en este caso facturando, Yo ahora estamos mezclando lo que es la economía colaborativa con lo que es, pero para que tenemos todo esto, es una realidad sobre la mesa. Entonces, los gestores culturales no tienen que ser community managers tampoco. Lo que hemos hablado, cultura 1.0, 2.0, vamos a dos diapositivas más, que es un poco lo mismo, como 3 niveles, es como coger la brocha y volverla a pasar otra vez y repasar, pero que no acaban de coincidir, pero bueno, que me gustaba también hacer referencia. Tenemos diferentes nociones en cultura como resumen. Un valor en sí mismo, que sería la 1.0, lo que veíamos, ¿no? La que defendíamos, se defiende desde su definición propia, ¿no? Un valor en sí mismo, improductiva, todos los temas de la excelencia, etc., todos esos temas, digamos. La cultura como recurso, que es un poco donde estamos bastante instalados en estos días. Cultura como recurso quiere decir que de resultados, soy burdo, digamos, alguna simplificación. La cultura tiene que dar resultados, hay que vender entradas, hay que ir gente al museo, cuánta gente va, cuántos ingresos. Pero también la cultura, lo pintó Lluís, y vosotros también en Atillo con el tema del turismo lo comentasteis, la cultura como recurso de otras o agendas de política pública, digamos. La cultura y el turismo, y aquí podemos alargar en muchísimos ejemplos. Cultura y turismo. Los urbanistas que estáis por ahí, cultura y urbanismo, o sea, cultura como mecanismo de regeneración de zonas degradadas urbanas. La cultura y la acción social, la cultura como herramienta de cohesión social, la cultura y la educación, clarísimo, evidentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que todo esto es real, la cultura sirve para todo esto, pero quizá también hay una debilidad de músculo del sector cultural que necesita el primo mayor, el primo de Zumosol que decía, o sea, necesita apoyarse. Eso es muy importante, que la cultura sea hábil y también se utilice, sea cultura como recurso, pero tiene el problema que estás en la agenda de otros, digamos. Cultura y seguridad, o sea, hay muchos ejemplos, hay muchísimos, y en los últimos años, o sea, lo importante es cultura y economía, y es lo que Carlos hablaba de economía creativa, industrias culturales, depende de los nombres de los ingleses, los australianos, en Europa, etcétera, etcétera, y entonces aquí hay todos los informes explicando que la cultura contribuye
al 3,5 o al 4, los economistas se dedican a esto, a explicarnos la contribución de la cultura al PIB nacional, y luego están todos los que dicen nos hemos pasado años exagerando porque, claro, si la cultura contribuye tanto, pues ¿para qué pedís dinero? ¿No? ¿Para qué queréis recursos los departamentos de cultura si ya contribuye al PIB espabilar, ¿no? O sea, y ahora hay muchos informes diciendo, bueno, no tanto, la cultura, pobrecita también, ¿no? Bueno, hago caricatura, es muy importante también el concepto de economía, la economía creativa y la cultura, la economía, pero también en momentos de crisis ha sido la excusa para que toda actividad cultural se tiene que autofinanciar, o tiene que ser sostenible, que dicen, buscando un concepto de sostenibilidad un poco, pero bueno, igual, se tiene que autofinanciar, es decir, no necesita recursos públicos, bueno, todo un tema de la intervención del Estado en la acción cultural, el mercado lo aguanta todo, hay todo un concepto ideológico muy importante que tampoco podemos, hay que tenerlo en cuenta, que si la cultura siempre tiene, o sea, no todo, se ha justificado, el papel de la política cultural se ha justificado de diversas maneras, y una importante es que tenía que cubrir los fallos de mercado. Aquella actividad cultural que no tiene mercado justificaba desde un punto de vista, digamos, de ética pública, si queréis, ¿no? Justificaba la intervención, la dedicación, la asignación de recursos a estas prácticas. Y ahora sería la primera, el tema nuevo que decía Xavier, o el vídeo de la innovación, o también la otra justificación es para un tema nuevo, o para un tema innovador, que evidentemente no hay mercado. Entonces, estos son los grandes temas, digamos, o las dos grandes justificaciones habituales que se han utilizado para la asignación de recursos públicos a la cultura, aquellos fallos de mercado o temas nuevos, innovadores, emergentes, arriesgados, bueno, artes visuales o emergentes, pues eres carne de que haya intervención pública, porque hay galerías, evidentemente, pero no cualquier propuesta, ¿no? Aunque esta idea perdura, yo creo que en los últimos años cada vez ha sido más residual. Ha predominado tanto que la cultura tenía que autofinanciarse, que se han olvidado estas justificaciones. Se ha visto muy superada, o largamente superada, por toda esta lógica estrictamente económica de la cultura. O sea, la cultura se ha visto implicada en un proceso muy importante de economización, ¿no? O sea, bueno, lo que decía, la cultura como recurso, cohesión social, resolver conflictos, seguridad, promover el desarrollo económico, ayudar a combatir la exclusión, contribuir a la integración, promover el turismo, crear identidades metropolitanas, por ejemplo, sería una posibilidad también, y evidentemente con la agenda educativa como herramienta pedagógica, evidentemente. Primera fase, digamos, y las tres las tenemos encima de la mesa, vuelvo a dividirlo en tres, donde la producción y la exhibición pasa en grandes instituciones. Por ejemplo, el Teatro Municipal de Caracas, ¿no? También el Louvre, etcétera, etcétera. Tenemos una segunda fase, digamos, son olas importantes, donde la producción y exhibición pasa en centros descentralizados, que reciben diferentes nombres en diferentes realidades. Centros cívicos en Barcelona, centros culturales, Maison de Gent, que decía Luis, de Francia, etc. Si la primera nacen de la alta cultura, de preservar la alta cultura, pero luego continúan habiendo, yo qué sé, el MoMA, que es no es, entenderme, que va cambiando. Los centros descentralizados es acercar la cultura a la gente, buscar el acceso al máximo número de gente a la cultura, etc. Finalmente, espacios no convencionales. Pues me he permitido una licencia, yo formo parte de esta asociación y hacemos actividades en terrazas particulares. Ponemos de acuerdo a la gente y organizamos música, teatro, poesía, lo que acordamos.
Tenemos los tres niveles también. Tenemos las grandes instituciones, los pequeños centros muy cerca, centros de proximidad muy próximos al territorio, muy en contacto con la comunidad, y espacios no convencionales. Hay gente que, bueno, es muy complicado esto de la experiencia cultural. Hay gente que no irá nunca a... no sé, es que no sé dónde se escucha poesía, no sé, no existe el espacio para escuchar poesía hoy en día, pero pongamos un ejemplo más fácil. Teatro, un joven, es igual, un joven, para estereotipar, un joven no irá a una institución como esta a ver teatro, pero aquí lo tenemos, aquí viene con nosotros a ver teatro. Y van más de uno. ¿Eh? Y van más de uno. Claro, porque van en grupos siempre. Podría ser una sala alternativa, o experimental, o alterna. Pero el concepto más amplio es que el espacio público es mucho más amplio. El espacio público puede ser esta terraza, puede ser una cafetería, ¿eh? El espacio público puede ser una nave industrial, una plaza, el espacio público, claro. Un galpón. Sí, evidentemente la calle, el espacio público en sí, pero es decir, la actividad la podemos llevar a sitios no convencionales, por eso le he puesto este nombre. Un edificio tendrá una etiqueta y verás un tipo de programación cultural u otra, pero es un edificio y hay gente que no entra a los edificios para ver cultura, es lo que explico. Entonces, si la llevas a otros espacios no convencionales, sus espacios, que no se sientan no es una brecha, un espacio que es de los mayores, un espacio que es de la gente de dinero, de la gente pobre. La brecha que os imaginéis, pues puedes conseguir romper estas brechas. Es decir, os voy a poner una experiencia nuestra. Teatro físico de los jóvenes, muy mezclado con el hip hop. Hay las tribus que decías, ¿no? En algunas comunidades. Ir con un espectáculo de hip hop, que en Barcelona se hace en un teatro convencional, no quiere decir que puedas hacer obras alternativas y radicales y arriesgadas, pero es un teatro, un edificio, que hay que para entrar allí, las luces, ¿sabes? Te sientas en un sitio, te vas de pies igual, pero quien no ha ido nunca, un joven de una tribu de estas, tú vas con tu espectáculo de hip hop, tú coges a la compañía que hace hip hop, yo no hago hip hop, tú coges a la compañía que hace hip hop, los llevas a los patios de la escuela, del instituto en nuestro caso, que hagan 5 minutos de hip hop y les dices, si quieres venir a ver esto, ven con nosotros tal día, tal hora. Es lo que decía, estrategia digital no es solo los dispositivos digitales, las redes sociales, sino pensar hoy en día cómo funciona la gente, inmediatez, no sé qué, no le vayas con un cartel, un joven, un cartel, es que no sabe que hay carteles en nuestro caso. Carteles, no se los miran los carteles, la propaganda, las parolas. Si quieres hablar con ellos, no vayas con los métodos antiguos. O sea, no hay mayor contradicción que un cartel de obras para jóvenes, ¿no? Porque sí que hay jóvenes, evidentemente, pero no es mayoritario. Claro, estamos estereotipando, ¿eh? Hay jóvenes que leen carteles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayoría los tenemos en otros sitios, ¿eh? O que sean otro tipo de carteles. Por sí, ejemplo, en algunas ciudades del mundo, quizá. Pero si quieres hablar con jóvenes, cuélgalo en Facebook. Claro. Bueno, no te gastes ni un bolívar en hacer carteles, no tiene sentido. O le haces un flyer o qué sé, pero no hagas ningún cartel. Eres de otra generación y muy analógico. Porque sobre todo, la finalidad es que seguro que proponemos actividades que interesen a esa gente y no conectamos. O sea, lo que sería un drama es que propusiéramos cosas que no interesan, pero es que seguro que tenéis propuestas que interesan y falta la conexión. O sea, claro, si partimos de que lo que proponemos no interesa, ya puedes buscar, puedes hacer carteles, Facebook y lo que sea, pero es que seguro que tenéis ideas, muchas, que interesan y hay que mirar cómo se conectan. Cómo decidimos lo que es cultura y lo que no, pero no en un sentido ni antropológico ni sociológico, sino en un sentido más, como digo, de a qué asignamos nuestros recursos. O Xavier hablaba, por ejemplo, el ejemplo del graffiti, o puede ser los cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente que esto es cultura. O sea, la palabra no es si es cultura o no, es si la administración pública también lo pone en su acción estos tipos de actividad, esta gente que se dedica a estos temas, etcétera, etcétera. Es decir,
No sé si vosotros tenéis vuestros departamentos divididos o técnicos divididos en música, artes escénicas, seguro, y de la misma manera que os decía, seguro que no hay nadie que sea técnica de artes digitales o de cultura digital, seguro que no hay nadie que sea del cómic, ni del graffiti, ¿no? Y entonces, ni aquí, ni en Barcelona, ni en Tegucigalpa, ni en Singapur, ¿sabes? Claro, no hay ningún técnico de la hibridación, ni del transmedia, ni del etcétera, etcétera. Es decir, volvemos a lo del radar. Todo lo que se dedica a esto no lo cazamos, porque no tenemos manera de hablar con él, de dialogar, de interactuar, de construir conjuntamente. Porque no lo vamos a buscar. Si no vas a buscar, no encuentras, ¿no? Si no preguntas adecuadamente, no obtienes la respuesta adecuada, ¿no? No obtienes ninguna respuesta, perdón. Bueno, me salto todo esto porque es lo que hablaremos, elitismo esto, y muchas gracias.